Namaste, Dios le bendiga. Este video responde a una pregunta que me hicieron hace poco tiempo, hablando sobre los escenarios espirituales, hablando sobre maestros espirituales, sobre el hecho de crecer espiritualmente. Me pregunta una persona, y siempre lo hacen, ¿cómo encuentro yo a un maestro espiritual? Ahí de alguna manera me desarma, porque la idea tampoco es decir, vente conmigo porque me dice maestro espiritual, sino trato de contextualizar. Pero quería dejar por sentado las cosas que generalmente digo en un video para tenerlo como una referencia. Okay. Primero, a lo mejor, ¿cómo encuentro un maestro espiritual? No es la pregunta. La pregunta es cómo encuentro a mi maestro espiritual. Porque el hecho no es encontrar a cualquier maestro espiritual y afiliarse a sus escenarios o a sus enseñanzas. El hecho es encontrar el maestro espiritual que a ti te sirva. ¿Okay? A veces yo digo que a ti te acomode, pero un maestro espiritual no se escoge porque se acomoda a ti. Tú te tienes que acomodar al maestro espiritual. Pero la pregunta válida entonces sería ¿cómo encuentro a mi maestro espiritual? Primero, tenemos que contextualizar desde dónde estamos buscando a nuestro maestro espiritual. Hay un dicho que reza: cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque es una actitud muy pasiva. Si no me aparece el maestro, entonces que no ha llegado mi momento. No. Tener un maestro espiritual, cuando uno entiende que es tener un maestro espiritual, es algo que se tiene que buscar muy pronto, ¿no? Y hablo muy pronto inclusive en edad, en vida. ¿Por qué? Porque un camino de crecimiento espiritual lleva muchos años, lleva mucho esfuerzo, y esfuerzo no concentrado en un momento dado, sino esfuerzo en años. Sí, si nosotros nos analizamos como alma, nosotros venimos a esta realidad para crecer espiritualmente. No hay otra, olvídense de otras misiones. Las otras cosas que las personas pueden nombrar como misiones no son misiones de vida, son roles que les toca ejercer o que nos toca ejercer. Nuestra única misión de vida es crecer espiritualmente, porque mientras más espíritu nosotros tengamos, pues más cerca llegaremos al cielo, al nirvana, más rápido romperemos el ciclo de reencarnaciones, como ustedes lo quieran ver. Entonces, si nosotros encarnamos acá y nuestra misión es crecer en espíritu para ser más espirituales y así acercarnos cada vez más a Dios, pues definitivamente lo tenemos que comenzar a hacer apenas nacemos, casi, ¿no? Entonces, hay que ver de dónde lo buscamos. Nosotros, cuando somos muy mentales, cuando vivimos nuestra realidad común, nuestras realidades usuales nos exigen ser muy mentales. Y nosotros podemos empezar a buscar un maestro espiritual desde nuestra mente. ¿Qué significa? Un maestro espiritual al cual entendamos, el cual nos convence, el cual diga cosas lógicas o coherentes según nuestro propio criterio, porque la lógica y la coherencia es según nuestros criterios personales. Y digamos que esa es una búsqueda muy mental. ¿Está bien o está mal? Está. ¿Ok? No se puede decir que está bien o está mal. A lo mejor muchas veces es la única forma que las personas pueden buscar a un maestro espiritual o a su maestro espiritual. El maestro se convence, es quien le convence a su mente. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque a lo mejor lo que estamos buscando es quien nos avale nuestras creencias. Y un maestro espiritual no tiene por qué avalar tus creencias. Un maestro espiritual te tiene que dar las creencias correctas. No necesariamente las que uno tiene son correctas. ¿Okay? Pero bueno, es una forma de buscar un maestro espiritual. ¿Okay? Desde nuestra mente, lo que es quien nos parezca más claro, más inteligente, más lógico, más coherente, quien avale o no de alguna manera lo que yo creo, quien le sirva, quien me sirva mentalmente. Es una forma. Pero eso no sirve, en realidad no tanto, porque el maestro espiritual está para tu alma espiritual, no está para tu mente. ¿Bien? Eso debemos tenerlo muy claro. Un maestro espiritual se puede valer de mucha información, de mucho conocimiento, de mucha, vamos a decir, de mucha labia, de mucha claridad, expresando sus ideas y explicando. Y es necesario, pero no es necesariamente útil, o no es lo que uno va a aprovechar de un maestro espiritual.
Después está una parte emocional. Yo tengo asuntos emocionales sin resolver y de alguna manera me sirve afiliarme a alguien o afiliarme a un grupo o sentirme perteneciente a algo. Esa es otra forma de encontrar un maestro espiritual, de encontrar un grupo de crecimiento espiritual, que nuevamente está bien o está mal, es muchas veces, que no es lo ideal, porque el maestro tampoco está allí o tampoco va a estar allí para satisfacer tus carencias emocionales o ayudarte en tus asuntos emocionales no resueltos. Eso es otra cosa y eso se trata en terapia. Pero no es la razón real por lo cual tener un maestro espiritual. Que sea una de las razones para encontrar un maestro espiritual, muchas veces lo es. Por lo tanto, puede haber una razón mental y puede haber una razón emocional. La razón energética también puede ser y empieza a ser un poquito más válido. Existe cuando las personas interactúan entre sí, existe una interacción energética. Con un maestro espiritual se debe sentir una interacción energética. Una interacción energética que a lo mejor no es fácil, ¿okay? Pero de alguna manera se siente fuerte, de alguna manera se siente válida, ¿okay? Hay una atracción que va más allá de la atracción humana, la atracción física, eso no incluye. Hay una atracción que tú sientes de verdad a esa persona como alguien que te puede enseñar. Eso empieza a ser un poquito más válido, pero es mucho más subjetivo, es muy difícil de evaluar, ¿no? Y si seguimos subiendo, ¿okay? Encontramos la razón real por lo cual encontrar a tu maestro espiritual. Y es una razón de alma. En muchas personas sucede, y a lo mejor no sucede en un primer encuentro, sucede a poco tiempo de estar frecuentando un maestro, de estar escuchando un maestro, de estar viendo un maestro, que surge una sensación muy interna, que no es necesariamente una sensación de ámbito mental, intelectual, no es una sensación de ámbito emocional, no es una sensación que el maestro te dé bienestar energético, porque el maestro a veces dice cosas duras que chocan, sino es una sensación de alma. De alguna manera, tu alma sabe que esa persona, ese señor, esa señora, complementa algo que tu alma le hace falta. ¿Okay? Muchas veces, muchas personas dicen, pero es que yo siento que en mi vida me hace falta algo. Yo tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos, tengo esto, tengo bienestar, pero siento que algo le falta. ¿Qué es lo que le puede estar faltando a una persona cuya terrenalidad está más o menos cubierta, con sus altibajos, pero más o menos cubierta? Cosas terrenales no le está faltando, ¿ok? O de alguna manera las puede sobrellevar. Lo que le puede estar faltando es esa energía, ese camino que su alma vino a recorrer. Camino de crecimiento espiritual, un camino de aumento de la cantidad de espíritu que se tiene. Entonces, muchas veces la carencia que se siente desde adentro es una carencia de un camino de crecimiento espiritual. Y cuando tu alma de alguna manera interactúa con el alma de un maestro espiritual, definitivamente se puede dar cuenta que es lo que necesita, que eso es lo que necesita. Y esa sensación es total y absolutamente indescriptible. No se puede describir. Cuando una persona dice, pero ¿por qué te llama la atención esa señora? ¿Por qué te llama la atención ese señor? ¿Por qué tú le dices maestro espiritual? Y a pesar de que se pueden argumentar muchas cosas, la realidad es que lo que se siente es indescriptible. ¿Okay? Sí, porque mi alma lo siente. Sí, porque así lo siente mi ser. Como una persona que no siente lo mismo o que no lo ha sentido lo mismo, ¿cómo lo puede explicar? Pues definitivamente es una sensación de alma el que te va a llevar a reconocer que esa persona, que ese señor, que esa señora es tu maestro o es tu maestra espiritual. ¿Okay? Y por eso hay maestros espirituales, por eso hay maestras espirituales que no son de algunos y otros no. ¿Por qué? Porque diferentes almas vinieron a recorrer diferentes caminos de crecimiento espiritual, probablemente todos hacia Dios, unos más avanzados, unos un poquito más retardados, pero
sin decir que eso es bueno o malo, simplemente caminos diferentes, pero y cada maestro le va a dar el camino que necesita. Pero es un reconocimiento del alma. ¿Okay? Esta es la parte poética, esta es la parte bonita. Un maestro, tu maestro espiritual, lo reconoces desde tu alma. Te argumentas lo que tú quieras, pero más allá de los argumentos, tu alma sabe que es tu maestro y por lo tanto lo tienes que seguir. Seguirlo significa involucrarte activamente en los escenarios del maestro. Eso se puede decir hoy en día como seguir a un maestro espiritual. Involucrarse activamente no es simplemente leer sus posts en algunas redes sociales, sino participar en los escenarios, estar presente, pescar qué es lo que va a hacer tu maestro o tu maestra para tú estar allí, para recibir de alguna manera la enseñanza. Eso es seguir un maestro espiritual. Pero hay cosas más claras, más operativas, menos subjetivas. Un maestro espiritual se tiene que interesar es por tu alma, porque tu alma se vaya perfeccionando. El perfeccionamiento de tu alma pasa, ¿okay? Tenemos parte física, mental, emocional, energética y álmica. Y a nivel superior es la espiritual. El maestro se va a ocupar de tu alma espiritual, de tu alma que tiene que llenarse de espíritu. El maestro espiritual no se tiene que ocupar de tu parte física, mental, emocional y energética de bienestar. No. ¿Okay? Cuando hablamos de que tu alma se tiene que perfeccionar, por lo tanto tus energías, que es el estrato inferior, también se tiene que perfeccionar. El perfeccionamiento implica hacer cambios en la vida. Y hacer cambios significa corregir cosas, porque tú no vas a cambiar lo que está bueno. ¿Okay? Entonces, perfeccionamiento del alma implica purificación energética, perfeccionamiento energético. Y el perfeccionamiento energético se consigue haciendo cambios de conducta en la vida. Repito, para hacer cambios de conducta, lo primero que tú tienes que hacer es un diagnóstico de las conductas que tienen que ser cambiadas. Y como nadie cambia alguna conducta buena, el diagnóstico siempre es un diagnóstico a algo que estás haciendo mal, algo que deberías estar haciendo mejor, siempre viendo las costuras, siempre señalando las cosas que no se están haciendo correctas. Esta lógica sencilla define la actitud de un maestro espiritual. Inequívocamente. Un maestro espiritual es mucho de corrección. Un maestro espiritual suele ser muy severo. Un maestro espiritual no está escondiéndote las fallas. No te está diciendo, un maestro espiritual, constantemente, eres un ser de luz, eres un ser hermoso, tú brillas en lo oscuro de la noche, los ángeles se regocijan contigo, Dios te ama sin importar a qué. Un maestro espiritual, por definición, no te está halagando a cada rato. ¿Por qué? Porque si solo, no quiere decir que las personas no tengan cosas buenas, pero si únicamente se destacan las cosas buenas de las personas, la persona se queda sin mejorar. La persona se queda sin corregirse. ¿Ok? No es que el maestro a veces nos diga cosas buenas, bonitas de aquellos que están a su alrededor, pero no es la costumbre. Es preferible un maestro espiritual. La actitud de un maestro espiritual ante una persona que busca aprender de él va a ser principalmente de corrección. Va a ser principalmente de un diagnóstico, de una revisión vivencial para empezar a corregir. Y se lo va a tener que decir. ¿Ok? De alguna manera a lo mejor no se lo dice de forma específica, sino se lo dice en los escenarios o se lo hace entender en los escenarios que esa persona se tiene que involucrar. Eso tal vez es la característica más clara para decir, estoy buscando un maestro espiritual o encontré un maestro espiritual. ¿Okay? Alguien que no te está sobando la cabecita, alguien que no está sobándote el hombro muchas veces. La severidad en un maestro espiritual es la norma. ¿Okay? Entonces es muy importante para que ustedes empiecen a diferenciar entre un verdadero maestro espiritual y alguien que simplemente quiere que te quedes con él o quiere que te quedes con ella. ¿Okay? Un maestro espiritual no le importa, no está buscando que te quedes con él.
está buscando que corrija. Si no quieres corregir, es mejor que te vayas. Porque eso es un maestro espiritual. Hay otras características. Un maestro espiritual no es un título firmado por alguien que te nombra maestro espiritual. No existe. Un maestro espiritual es un título otorgado. ¿Por quién? Por personas que están a su alrededor que lo sienten maestro, que lo dicen, que le dicen maestro, que lo tratan como un maestro espiritual. ¿Okay? Entonces, no estén buscando títulos, no estén pidiendo currículum, no estén pidiendo nada. Si ustedes ven a una persona que definitivamente tiene otras alrededor, que se sienten discípulos o se sienten devotos de ella, ok, esa persona puede ser un maestro espiritual. ¿Okay? Si eso lo conjugan con la severidad en el trato, pues definitivamente estamos probablemente apuntando bien. Trato severo, suena feo, pero es así. Que tenga personas alrededor que lo sientan y que le demuestren que lo sienten como un maestro espiritual. Otra de las características es que las enseñanzas de un maestro espiritual. Un maestro espiritual siempre sus enseñanzas deben estar avaladas, soportadas por escrituras sagradas. ¿Okay? Si alguien está diciendo algo, a pesar de que lo llamen maestro o maestra, y eso no está avalado por una enseñanza espiritual, ese que está ahí no es maestro. Por lo menos no es un maestro espiritual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo espiritual es simplemente la operacionalización en la vida de una persona de enseñanza sagrada, de escritura sagrada. Cuando una persona empieza a crecer espiritualmente, el maestro le da las enseñanzas en función de las escrituras sagradas, y las escrituras sagradas son las que empiezan a modelar la conducta de la persona. Eso es crecer espiritualmente. ¿Okay? Y para eso se medita la corrección, la severidad, todo eso. ¿Okay? Y la enseñanza, por supuesto. Entonces tenemos esas tres: la severidad, la actitud severa, ¿okay? No complaciente, no halagüeña, no, mira qué bello eres, qué bella eres, qué maravilloso, qué bueno que estés conmigo. No. ¿Okay? Tienes cosas que corregir y hay que corregir. ¿Okay? El estar rodeado por personas que lo sientan maestro espiritual, eso es lo que hace a una persona maestro espiritual. Y que su enseñanza estén basadas todas en escrituras sagradas. Hay que tener mucho cuidado porque en esta nueva era surgen nuevas teorías, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de ver la vida, que no digo que sean válidas o no, pero algunas no están ni siquiera cerca de lo que significa ser espiritual, ni siquiera cerca de lo que significa ser espiritual. Entonces es bien importante que se tenga eso en cuenta. A lo mejor cuando uno está buscando un maestro espiritual, uno no está muy claro de lo que dicen las enseñanzas sagradas. Por lo tanto, no es fácil cotejar el discurso del maestro con lo que dice una enseñanza sagrada. Pero eso se va viendo a lo largo de la interacción de esa persona con el maestro espiritual. Yo diría que esas tres características son ya bastante objetivas, ¿okay? Para encontrar por lo menos alguien que sí tenga el rol correcto, verdadero de un maestro espiritual. Luego, el reconocimiento de tu alma hacia esa persona es lo que define si es tu maestro espiritual o es un maestro espiritual, a lo mejor para algunos, pero para ti no. ¿Okay? Eso es así de sencillo. Fíjense que esto lo quiero dejar bien dicho. Estoy tratando de ser lo más específico posible, porque es una pregunta que siempre surge, siempre. ¿Okay? ¿Todo el mundo está preparado para un maestro espiritual? Categóricamente no. Categóricamente no. Las razones o los momentos personales, las razones, los momentos o las razones personales para que una persona despierte la necesidad de un maestro espiritual todavía son muy imprecisos. ¿Okay? Muchas veces a eso se le dice el despertar de tu alma. ¿Okay? Cuando una persona vive mucha terrenalidad, vive mucho desde su parte física, económica, desde su parte mental, intelectual, desde su parte emocional, desde su parte de bienestar terrenal. Cuando una persona vive mucho desde ese ámbito, el alma está dormida. ¿Okay? En algún momento, a veces cuando la terrenalidad aprieta, cuando se tienen problemas,
a lo mejor el alma empieza a despertar. O imagínense que estamos dormidos y el alma levanta, abre los ojos, levanta los párpados y empieza a sentir un vacío porque no tiene esa ayuda, ese camino de crecimiento espiritual que se hace de la ayuda de un maestro espiritual. Entonces, a lo mejor ese es el despertar, pero no solo los problemas terrenales, puede haber cualquier tipo de razones, ninguna, o no totalmente enumerables, porque no se sabe, ¿ok? ¿Por qué una persona despierta? Muchas veces se dice que el alma ha estado en búsqueda desde que la persona nace y solo cuando se enfrenta o aparece, conoce a su maestro espiritual, el alma despierta esa ansiedad de seguirlo. ¿Por qué? Porque el alma recuerda vidas pasadas y a lo mejor ese maestro fue maestro tuyo en vidas pasadas. ¿Ok? Esa es otra de las razones posibles. ¿Ok? Antes no te habías ocupado de buscar un maestro espiritual y cuando encontraste aquella alma que ahora está en otro cuerpo físico, cuando encontraste aquella alma que en otras vidas fue tu maestro espiritual, pues tu alma despertó y empieza la necesidad de involucrarse con esa persona. ¿Okay? Creo que es suficiente con lo que quiero decir. De todas maneras, de aquí pudieran salir muchísimas preguntas. Les invito a que las hagan. Una última reflexión, si me lo permiten. No voy a entrar a explicarla en profundidad porque primero se escapa de las razones de este video y además que es muy largo. El hecho de la necesidad o no de un maestro espiritual. Muchas personas dicen que un maestro espiritual no es necesario, que mi espíritu y mi relación con la divinidad, con Dios, lo puedo llevar por mi cuenta. Es una opinión totalmente respetable, y es válido que la persona lo empiece a hacer por su cuenta. La experiencia indica que después muchas veces de llevar ese camino por tu cuenta, cuando de verdad encuentras un maestro espiritual, te das cuenta que perdiste el tiempo. ¿Ok? Te das cuenta a lo mejor que lo que aprendiste no era lo que necesitabas, o no era válido, o no era necesariamente correcto, porque cuando uno aplica la parte autodidacta desde el espíritu, y sobre todo en una sociedad donde lo espiritual no es más que esotérico, que eso no es espiritual. ¿Okay? Cuando lo espiritual se confunde con lo esotérico, con lo mágico, ¿okay? Con lo adivinatorio, y eso es una real tristeza que pase. Entonces las personas van tomando cosas de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí y de allá, y se llenan de mucho conocimiento que a la hora de la verdad no sirven para mucho. ¿Por qué no sirven para mucho? Porque no terminan cambiando conducta. Y lo espiritual debe cambiar conductas. No terminan cambiando conductas y la persona sigue igual. Con mucho conocimiento, con mucha teoría, con mucho positivismo, con mucho empoderamiento, ¿okay? De cosas que sabe, pero sus vidas siguen igual. Sus conductas siguen igual. Sus respuestas ante la vida siguen igual. Cuando encuentra un maestro espiritual, esas enseñanzas se encausan, ¿okay? Esas enseñanzas toman un rumbo concreto, hay una ayuda, hay una práctica, hay un asumir la enseñanza para cambiar conducta y la vida empieza a cambiar. Pero es válido, si lo quieren, intentarlo solos. En su momento se darán cuenta que no es la forma. Esto, namaste, Dios bendiga.